Yo creo que como en términos prácticos, todos podemos darnos cuenta que tener atención va a cambiar tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, los alumnos en el ITAM, pues, ¿qué necesitas para ser un buen estudiante? Poner atención. ¿Qué necesitas para tener buena exacto, sí. ¿Qué necesitas para poder tener buenas relaciones interpersonales con las personas? Pues ponerles atención. O sea, si no puedes escuchar a alguien cuando te está hablando, no te vas a poder relacionar con él. ¿Qué necesitas para ser creativo o creativa? Tener tu mente tranquila, poder poner atención, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de cómo se relaciona con tener vidas más plenas y más felices, particularmente con la psicología positiva. Yo soy la doctora Margarita Tarragona y mi invitada de hoy es Isabel Rau. Isabel es una verdadera experta en la meditación, la atención plena, se dedica a capacitar a las personas en diferentes contextos, sobre todo en las organizaciones, para desarrollar habilidades socioemocionales, inteligencia emocional. Ella tiene una vida interesantísima, ha sido especialista en administración, emprendedora, ha trabajado en Google y ahora tiene una empresa que se llama Espacio Incómodo. Me encantó hablar con ella y espero que ustedes lo disfruten también. Va. Isabel, qué gusto poder hablar contigo. Me da un gusto especial porque tenemos muchas cosas en común, entre otras, pues Sí. que tú eres egresada del ITAM, yo soy profesora del ITAM, tú también has colaborado recientemente dando talleres y capacitaciones. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo, si alguien te conoce así en una reunión social y te dice, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú cómo explicas lo que haces? Pues la verdad lo que digo es que doy clases de inteligencia emocional para empresas. A veces lo Ok. hago más sofisticado, menos, pero básicamente lo que hago es que ayudo a que los equipos funcionen muy bien con herramientas de inteligencia emocional. Sí, básicamente muy basado en ciencia, creo que eso tenemos como muy, bueno, tal vez en común tú y yo, ¿no? Como más que un enfoque como esotérico o espiritual, no que a mí no me guste eso, pero lo enfoco mucho hacia lo que la ciencia ha demostrado de cómo podemos cambiar la mente y crear como patrones mentales más sanos, que nos Ok. permitan relacionarnos mejor. Sí. Oye, ¿y el término inteligencia emocional lo consideras que es o sea, es un área científica de estudio? Porque yo siento que hay cierto debate, ¿no? Que fue introducida más bien como una idea de divulgación y muchas veces me pregunto, o sea, ¿es un área de investigación que se llama Sí. inteligencia emocional o son otros hallazgos de investigación que se Como que se van integran? para allá. A Sí, ver, ¿tú qué cómo buena lo pregunta. ves? A ver, yo creo que en la parte ya más como técnica académica, la palabra inteligencia emocional no es tan como reconocida o fácil de adoptar. Lo que creo es que en Ujú, el mundo empresarial la palabra ujú, inteligencia emocional se popularizó mucho gracias a Daniel Goldman y la gente la entiende. exacto. Pero creo que cuando hablamos de inteligencia emocional, tal vez el término correcto sería habilidades socioemocionales. Ok. En Ujú, esa parte sí hay muchos datos de investigación científica, ¿no? Y claro. básicamente, o sea, como que lo que han descubierto es que el cerebro es neuroplástico, son redes neuronales, que las neuronas que se disparan juntas se van a mantener juntas y cuando, bueno, tú y yo éramos chicas se creía que si tú eras muy No, yo enojona, ya era grande cuando tú eras chica, pero gracias, Isabel. pero bueno, había como esta tendencia de que las personas éramos fijas. Y Ajá. lo que se ha descubierto, y esto sí como con mucha evidencia científica, es que pues, las personas no somos fijas, ¿no? Y que entonces podemos, si eres una persona que eres torpe en el trabajo a la hora que dices las cosas y eso te genera muchísimos conflictos con los demás, o si eres una persona que tiende al miedo y al no atreverse, o eres una persona con una mente muy dispersa y entonces te cuesta mucho trabajo poner atención, o estás pasando por una crisis emocional muy fuerte, hay ciertas técnicas de entrenamiento mental, igual que puedes llevar a tu cuerpo y si tú y yo mañana decidiéramos correr un maratón nos costaría un montón de trabajo, pero podríamos, igualmente se pueden construir patrones mentales sanos, ¿no? Y eso pues la verdad es que es un descubrimiento pues que transforma nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con un montón de cosas.
Y Antes de entrar, que me interesa muchísimo cómo se sí, entrena uno, que es tu sí, especialidad, cuéntame un poquito aunque ya nos suena mucho la inteligencia sí, sí. emocional, las habilidades socioemocionales, creo que no está de más que nos recuerdes o que le cuentes a las personas que nos están oyendo a qué nos referimos, cuáles son algunas habilidades socioemocionales. Sí, súper. Como que normalmente las dividen en categorías. La Ujú. primera, como lo primero que se trabaja es como la capacidad de calmar a la mente, ¿no? Entonces, lo que yo les explico un poco cuando empezamos talleres es nuestra mente, no sé si se acuerdan de esas bolitas de Navidad que estaban llenas de copitos de nieve, ¿no? Sí. Y las hojitas. Normalmente para la gran mayoría de las personas las mentes están muy dispersas, ¿no? Ajá. Entonces, la primera habilidad de la inteligencia emocional es un poco como aprender a calmar a la mente. Y con una mente un poquito más tranquila, la mente tiene una capacidad muy interesante que es que se puede autoobservar. Entonces, cuando empezamos a tener habilidades de inteligencia emocional, lo que tú quieres es que la persona se pueda observar a sí misma y no tanto es como tratar de modificar o cambiar, pero que tú puedas empezar a reconocer qué es lo que está pasando. Estoy teniendo esta emoción se siente así en mi cuerpo, va acompañada de esta narrativa mental que no necesariamente porque estemos pensando algo es realidad. Entonces la Ujú. persona aprende a autoobservarse, que es el segundo paso, y desde el siguiente paso es la autorregulación, ¿no? Entonces yo ya puedo ver que puedo notar o darme cuenta que estoy enojado y entonces puedo decidir qué hago con ese enojo, ¿no? Entonces en lugar de aventarle a alguien algo, pues mira, estoy enojado, estoy pensando que nunca me respetan, que no sé qué, que me tengo que defender, que les voy a enseñar con quién se metieron y puedes como crear un espacio y no responder de ahí. La gente cree que inteligencia emocional es no sentir a veces, ¿no? O Ujú. siempre estar No muy bien, enojarte. no Ajá. enojarte, exacto. Y no, la inteligencia emocional tiene que ver con calmar a la mente para que la mente se pueda observar a sí misma, que suena un poco sofisticado, pero es básicamente bajarle 3 rayitas para verte y decir qué siento, qué me pasa, y desde ahí poder tomar decisiones que sean constructivas, ¿no? O sea, que no vayas a afectar tus relaciones interpersonales, que te puedan dar mayores niveles de bienestar y de felicidad, que puedas lograr tus objetivos laborales o académicos, ¿no? A través de aprendernos a autorregular. Eso diría yo como que son como la inteligencia emocional o las habilidades socioemocionales. Y creo que aquí la palabra clave es habilidad, Ajá. que es algo que se construye, no es algo que o tienes o no tienes o que es para ciertas personas, sino en realidad todos, incluida yo que lo he estudiado, tenemos muy pocas habilidades socioemocionales. Y lo que hay que hacer es irlas entrenando, ¿no? ¿Y cómo se puede entrenar? Me encantó la metáfora que usaste del maratón. Para entrar al maratón, pues Sí. tengo que correr primero caminar, luego correr 1 kilómetro, estirar. ¿Cómo le hace uno para entrenar esta capacidad de calmar la mente y autoobservarse? O sea, justo como que la técnica más importante sería la meditación, ¿no? Que un poco la palabra meditación a veces igual es un poquito complicada porque creo que ha sido como muy manoseada y a veces se entiende meditación como algo más esotérico, pero Sí. la palabra meditación viene del pali, que quiere decir cultivar. Y entonces lo que hacemos cuando meditamos es que tú siempre estás cultivando un hábito mental. Tu cerebro siempre está cambiando, jamás está fijo. Y tú lo que Ujú. estás haciendo es fortaleciendo ciertos patrones mentales, ¿no? Entonces, a lo mejor si eres muy enojón, o envidioso, o, no estoy diciéndolo en juicio, ¿no? O distraído, no, tu comportamiento en el día a día fortalece esos patrones, ¿no? Ujú. Y con la meditación lo que tú haces es que fortaleces otro tipo de patrones que sean de beneficio para ti o para los demás y para los demás, ¿no? Entonces, es como llevar la mente al gimnasio, básicamente, y lo que estás haciendo es a lo mejor empiezas a entrenar, el primer patrón mental que se entrena es el de la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la gente ya no puede poner atención y si Sí. no tienes atención, la verdad es que no puedes desarrollar el resto de las habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo se entrena la atención? Es muy fácil. Llevas bueno, muy fácil y muy difícil a la vez. Sí. Llevas la atención a la respiración, ¿no? Y entonces lo que hacemos es varias veces, una y otra vez, llevas la atención a la respiración y cuando se hace justo por poco tiempo, pero muchas veces, la mente poco a poco se empieza a calmar, ¿no? Y entonces eso es básicamente, o sea, contestando puntualmente a tu pregunta, la herramienta es la meditación, Ujú. no entendida como algo esotérico, sino como un entrenamiento mental. Y existen, igual que existe el baile, la natación, el tenis, el básquetbol, existen una infinidad de herramientas para entrenar a la mente, ¿no? Ok. Dependiendo qué es lo que quieras entrenar. ¿Cuáles son algunas de tus favoritas? A mí me encanta una que se llama darle la mano a la emoción. Ese es yo creo que mi más, o sea, son dos, yo te diría, igual que yo, y una que se Ujú. llama darle la mano a la emoción. Y darle la mano a la emoción es una herramienta donde
se necesita un poquito más de conocimiento, pero lo que haces es que cuando sientes una emoción intensa, lo que solemos hacer las personas es o rechazas la emoción o te dejas ir llevar por ella. Y darle la mano a la emoción es como le das la bienvenida a cualquier emoción que estás sintiendo. Le llaman Ok. también monstruos hermosos, ¿no? Mis monstruos hermosos. Entonces, cuando Qué aparece una emoción bonito. muy incómoda, muy desagradable, como la vergüenza, la ira, el enojo, el miedo, la frustración, ¿no? La desesperanza, como que le dices, como bienvenido. O sea, como que así como a nadie le gusta que lo traten mal, a esta emoción que estoy Ujú. sintiendo tampoco le gusta que le traten mal. Y entonces requiere de estabilidad de la atención, pero es una técnica de autorregulación emocional que suena muy sencilla, pero que es muy profunda, ¿no? Entonces, básicamente le dices a la emoción que puede estar ahí, que no importa que no la vas a rechazar. Y cuando la emoción se siente vista y se siente aceptada, pasa algo muy interesante, que es que a lo mejor va a subir en intensidad, pero después baja, ¿no? Cuando dejamos de tratar a nuestro mundo interno con violencia, como que se tranquiliza. Esa me encanta. Qué bonito. ¿Dijiste que había otra también? Y la otra se llama Igual que yo, que tiene que ver Ajá. esa ya como con una habilidad más que es la compasión y la empatía, ¿no? Ok. Y es una herramienta muy bonita donde como que en la primera parte reconoces que todas las personas son iguales a ti en el sentido en el que quieren ser felices y estar bien, ¿no? Entonces, Ujú. la persona que te cae fatal en el trabajo, que se la pasa criticando, el que no trajo el trabajo a tiempo, el jefe que no sé qué, reconoces que todas las personas igual que tú quieren estar bien y ser felices, ¿no? Y Mm. además se merecen estar bien y ser felices, ¿no? Y en la segunda parte deseas, ¿no? Que la persona pueda estar bien, que pueda tener paz, que pueda estar Mm. tranquila. Mm. Y en contextos laborales es impresionante, la verdad, porque la mayoría de la gente en el contexto laboral, cuando hay conflictos, parten de la base de que al otro no le importa, que me quiere meter el pie. Y cuando dices, espérate, o sea, esta persona igualito a ti quiere Ujú. ser feliz, merece ser feliz. Y vamos a hacer esto que suena un poco hippie, pero no es de desear que la otra persona esté feliz y Ujú. esté Es como libre de la sufrimiento. meditación loving kindness, ¿no? La Exacto, meditación. sí, es una Ajá. variación, sí. O Sí, en sí. tibetano le llaman tonglen también. Ajá. Son Qué como bonito. variaciones. Es la misma herramienta. O sea, es el Ujú. mismo. Loban Kindness practica el mismo patrón mental. Nada más Ujú. como, sería como salsa o cumbia, pero es baile. Qué bonito. Veo que eres muy buena para las analogías, se me hace muy bonito. Oye, me encantó que mencionaras la compasión. Bueno, voy a poner de lado Sí, la sí, compasión que quiero hablar con ella, contigo un sí. momento de esa, pero antes de eso te quería preguntar, a mí me ha pasado, por ejemplo, que estudiantes universitarios dicen, no, es que yo no puedo meditar porque no puedo poner la mente en blanco. Sí. ¿Cuáles, en tu experiencia, son algunas de las preconcepciones o Mm. los mitos que las personas suelen tener sobre la meditación? Sí, a ver, uno es ese, que hay gente que Ujú. puede y que no puede, ¿no? O sea, como Ujú. partiendo como ese, eso yo lo escucho todo el tiempo, ¿no? ¿Puedo o no puedo? ¿Sirvo o no sirvo para esto? Ujú. Pues eso no es cierto. En realidad todas las personas podemos aprender a meditar. Mientras tengas respiración, pues puedes meditar, ¿no? Porque es llevar la atención. Y en realidad siempre le estás poniendo la atención a algo, es nada más dirigir la atención, ¿no? Hacia tu respiración. El término de poner la mente en blanco, pues en realidad no se puede poner la mente en blanco. O sea, Exacto. ¿o para qué pondrías tu mente en blanco? ¿No? Ujú. La actividad de la mente es el pensamiento. Entonces, esa idea, que quién sabe dónde salió de que es poner la mente en blanco, también es falsa. La Ujú. meditación, yo creo que a la que se refieren es la del entrenamiento de la atención. Lo que buscas es llevar la atención a la respiración, ¿no? Ujú. Y lo que va a pasar, que es normal, es que la mente se va a distraer. ¿Sí me entiendes? Eso que dice la gente, es que yo no puedo meditar. No, no, eres igual que todos los demás, tampoco eres tan diferente. Esa Ujú. distracción que sientes es parte de meditar. El chiste no es que no se te vaya la mente, es qué tan rápido te das cuenta que te distrajiste y regresaste. Y de hecho, existe como un mapa del camino al entrenamiento de la atención, ¿no? O sea, de Ah, las ¿cómo es? etapas por las que pasa una persona así a la hora de entrenar la atención. Y la primera etapa le llaman la mente cual cascada. Ah. Entonces, cuando alguien empieza a entrenar a la mente y tiene esta sensación de, es que yo no puedo porque yo tengo muchos pensamientos, en realidad esa es una gran noticia. Porque no es que aparecieron los pensamientos, es que la persona está empezando a tomar conciencia del desorden o de la cantidad de pensamientos que tiene. Y esa parte es una parte, no solo, no quiere decir que no puedan meditar, quiere decir que lo están haciendo bien. Porque están Ujú. empezando a ver la cantidad de pensamientos que tienen. Qué Y si bonito. uno se mantiene durante esa etapa que poco a poco, ¿no? Hay un maestro muy bonito que se llama Mingyur Rinpoche que dice short times, many times, Ujú. poco tiempo muchas veces. Muchas También el veces. tiempo es
Exacto, es que la gente cuando empieza se quieren sentar 1 hora en flor de loto y volar, ¿no? Y pues no, o sea, no va a pasar así. Pero si un estudiante dice, a ver, voy a hacerlo 5 minutos al día, pero 5 minutos al día, 5 minutos se van a volver 10, 10 se van a volver 15, y la mente poco a poco se va a ir volviendo más entrenable. Ahora, esa sensación de caos es normal. Y cuando entendemos que sí, o sea, no sé cuántos años tengan los alumnos, 18, 19, 20, 23 años, sin entrenar Ajá. tu mente, Ujú. en un mundo de TikTok y redes sociales, pues obviamente tienen un desorden o sea, hay muchos pensamientos y hay esa sensación de abrumación. El tema es como no soltarlo, ¿no? Y es un Ujú. poco como, es igualito que si mañana fuéramos, no sé si tú corras, pero bueno, yo corrí hace muchos años y dejé de correr. Si mañana fuera a correr me la pasaría fatal. Me dolerían todos los músculos, no podría, te diría, esto no es para mí. Eso. Pero si yo siguiera, en algún momento lo empezaría a disfrutar. Y hay gente en el mundo que se despierta a las 5 de la mañana a correr todas las mañanas y lo goza, ¿no? Ujú, Y ujú. son muchos. ¿Por qué? Porque fueron desarrollando ese hábito. Entonces, justamente esta idea de que, por ejemplo, también hay esta noción de que se tiene que sentir bien. No, a veces la meditación no se siente bien. No es para Ujú, sentirse bien, es para ujú. entrenar a la mente. Una mente entrenada te va a hacer sentirte mejor en promedio, Después. Ujú. pero no quiere decir que siempre te vas a sentir bien, ¿no? También la gente cree que la gente con caminos, o sea, con desarrollo interno o así, nunca te enojas, no te... No, ¿sabes? O sea, te la sigues Ujú, pasando mal, te sigues equivocando, pero cambia tu relación con el sufrimiento, ¿no? ujú. Y la otra que creo que es otra que es importante es que es como la bolsa de valores, Ok, el progreso. ok. Entonces, de hecho, es mejor que la gente le cueste trabajo al principio a que esta gente que de pronto tiene experiencias maravillosas, Mm, porque a lo mejor vas a tener varios días que tienes experiencias muy maravillosas y después te va a costar y tu mente va a estar muy revuelta. Y luego va a venir otro día donde es más o menos y luego es más, ¿no? Y yo conozco gente que ha estado años en retiros o meses en retiros de meditación y tienen días en donde su mente está mucho más revuelta, ¿no? ¿Y ujú. por qué? Pues por el clima, por la alimentación, por lo que fuera. Pero no es un progreso así, sino que es un Ajá, progreso así, ¿no? ok. Y en promedio vas mejorando, pero tampoco es normal que la gente vaya poco a poco y que no necesariamente, sí, eso, creo que eso es lo importante. Y Ah, el chiste es sentarse, o sea, más allá de lo que pase cuando te sientas, el chiste es el hábito de sentarte y se te va la mente, piensas en otra cosa y regresas. De hecho, esta técnica de meditación le llaman que tiene los dos guardias, que es la introspección y la recolección. Entonces, la ok. introspección es que me doy cuenta que estoy distraído o no distraído. Entonces, cuando ellos describen, es que tengo muchos pensamientos, pues eso es introspección. Me estoy dando cuenta que cuando trato de meditar me vuelvo mucho. Esa es introspección. La recolección es cuando recuerdas regresar a la respiración. Ok. Y un buen meditador tiene las dos. No es Ujú, que la mente no tenga pensamientos, es que tiene muy buena introspección, tiene mucha capacidad de notar los pensamientos ujú. y de regresar la atención. Pero de hecho, ahí se tumba mucho esta idea de que meditar es tener la mente en blanco. Pues no, un buen meditador no es que tenga la mente en blanco, es que se da cuenta de cómo está su mente, ¿no? Que es el autoconocimiento. Sí. Y cuéntanos, hay mucha investigación, como tú ya decías, sobre los Sí, beneficios de la atención plena, mindfulness. ¿Cuáles son algunos de los que a ti te parece más importante difundir? ¿Por qué vale la pena dedicarle disciplina a sí. sentarse un ratito cada día? ¿Cuáles son los frutos? O sea, yo creo que como en términos prácticos, todos podemos darnos cuenta que tener atención va a cambiar tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. los alumnos en el ITAM, Ujú. pues, ¿qué necesitas para ser un buen estudiante? Poner atención. ¿Qué Sí. El necesitas para primer tener paso, buena... aunque sea, ¿no? Ujú. Exacto, sí. ¿Qué necesitas para poder tener buenas relaciones interpersonales con las personas? Pues ponerles atención. O sea, si no puedes escuchar a Ujú. alguien cuando te está hablando, no te vas a poder relacionar con él. ¿Qué necesitas para ser creativo o creativa? Tener tu mente tranquila, poder poner atención, ¿no? Pero creo que algo que no se habla tanto y que a mí me parece fundamental es un estudio que hicieron en Harvard, que es la verdad, un estudio muy bien hecho, con una base muy amplia, que lo que hicieron ellos fue empezar le pedían a los alumnos que les mandaban una señal a lo largo del día, les mandaban alertas y les hacían 3 preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu atención? ¿Y qué tan bien o mal te sientes? ¿No? Ujú. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy cocinando, estoy en clase, estoy caminando. ¿Dónde está tu atención? ¿Qué quiere decir? Si estoy cocinando, mi cabeza está cocinando.
Si estoy caminando, mi cabeza está en la caminata que estoy haciendo. Si estoy platicando con una persona, estoy platicando con una persona. ¿Qué es que no esté tu atención? Es que estoy platicando con una persona, pero estoy pensando en otra cosa. Estoy cocinando, pero estoy pensando en el examen. Estoy en el examen, pero estoy pensando en que voy a reprobar, por decirlo. Y lo que descubrieron es fascinante, es que y la tercera era qué también te sientes. Que el bienestar no tenía nada que ver con la actividad. Es decir, una persona puede estar en un viaje espectacular, puede estarse ganando el premio tú las traes que siempre quiso, puede estar como viviendo, recibiendo $1,000,000, y si su mente está en otra cosa, no se la va a pasar bien. Y tú puedes estar haciendo algo tan sencillo, tomarte una taza de té, y si tu mente se está tomando una taza de té, te la vas a pasar bien. Entonces, lo que descubrieron es que hay un vínculo directo entre atención y bienestar. Y si te fijas, lo que estamos viendo ahorita es un incremento importante en términos de trastornos de salud mental. ¿Y por qué es? Pues yo tengo la teoría, y hay datos que lo muestran, que en gran medida lo que estamos empezando a ver es que como la gente no puede poner atención, tampoco pueden experimentar bienestar. Entonces, todos estos dispositivos como Instagram, TikTok y demás que fragmentan la atención, evitan que los jóvenes o los adolescentes puedan estar en lo que están haciendo y por lo tanto no experimentan el mismo nivel de bienestar, ¿no? que antes. Entonces, creo que es fascinante porque pasamos toda nuestra vida queriendo ser el mejor, el que más dinero gana, el que se gana el premio, no sé qué, para sentirnos bien. Y lo que demuestra la ciencia es que para sentirse bien lo único que hay que hacer es estar en lo que estás haciendo. Estar presente. Sí, o sea, si yo te estoy escuchando a ti y estoy en esto, me la voy a pasar bien, ¿no? Si estoy, y creo que todos tenemos momentos en nuestra vida donde podemos darnos cuenta de, híjole, estaba picando una papa y qué contenta estaba, ¿no? O estaba viendo el mar y estaba muy tranquila. Bueno, ¿qué estaba pasando? Que tu mente estaba en lo que estabas haciendo. Y todos podemos pensar en momentos donde dices, híjole, pareciera que iba a ser el mejor momento de mi vida y no sé por qué me la estaba pasando tan mal. Probablemente tu mente estaba haciéndote un desastre, ¿no? Entonces, la atención es la base de, todas las habilidades socioemocionales, pero también es la base del bienestar y de la felicidad. Me No sé, supongo recuerdas, que fíjate, coincide con lo que tú, bueno, debe coincidir con muchas de las cosas que tú enseñas, ¿no? De la clase de sí, felicidad. pues te iba a comentar, uno de los módulos que estudiamos en la clase sobre Sí. bienestar y felicidad es sobre atención plena, es una probadita. Ah, Y otro que, ya. a ver, aquí voy a aprovechar que te tengo de invitada para que me ayudes a aclarar algo. Y yo tuve la gran fortuna de ser alumna del doctor Mihai Csikszentmihalyi, que es quien Ah, estudió el flow, órale, las experiencias de flow. órale. Sí. Y estar en flow es un estado de conciencia que, como tú sabes, se da cuando estás muy concentrado, totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Si estás tejiendo o resolviendo una ecuación o jugando un partido de fútbol, si estás en lo que estás, se Sí. da esta experiencia que se llama en psicología de flujo de la conciencia. Y muchas veces me han preguntado, y no lo acabo de tener claro, ¿cuál es la diferencia entre el estado meditativo y el estado de flow? ¿Tú tienes algunas respuestas para esto, Isabel? O sea, yo creo que es justo pensando en herramientas y estoy como haciendo o sea, assumption, pero yo lo que te diría es que el estado de flow es un tipo de práctica meditativa que se llama open awareness o como en español sería conciencia abierta, ¿sí? Ajá. Y el otro, el que nosotros como consideramos como práctica de atención, se le llama en sánscrito como anapanasati o recolección de la respiración. Entonces, Ok. cuando la gente piensa en meditación, piensan en la recolección de la respiración, que es que estás sentado tal vez con los ojos cerrados y estás llevando la atención a tu respiración, ¿no? Cuando eso se estabiliza, normalmente lo que pasa es que puedes empezar a practicar una siguiente herramienta que se llama atención abierta, ¿no? Que lo que haces es que básicamente estás plenamente consciente de lo que estás pasando, pero sin necesariamente llevar la atención a la respiración. Entonces, por ejemplo, esa herramienta, esa técnica se hace con los ojos abiertos, a lo mejor estás viendo hacia el piso, pero observas como el campo el campo mental, el campo de los pensamientos, y como que estás atento a lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, yo escuchándote lo que pensaría es que flow tiene más que ver con sí, es una herramienta, es un estado meditativo, pero el músculo que estás practicando es la atención abierta, más que la atención enfocada. Qué Y ahora, interesante. sí, ahora lo que debe Algo de que pasar pasa es, cuando estamos en flow, una de las características es que
nos olvidamos de nosotros mismos. O sea, no estás Ah, pensando, lo ok, estoy haciendo bien, estás nada más haciendo, como enfocado en la ya, actividad, ¿no? sí, Eh, de hecho, a veces se dice que es un estado de éxtasis, en el sentido de que estás como, das un paso fuera de ti, ya, de ok, tu autoconciencia. Entonces, no sé, creo que es otra diferencia, ¿no? Que no estamos pensando en nuestros procesos mentales, sino abiertos. en lo que se está haciendo. Pues digo, claro, o sea, yo también ahí lo que te diría que también se ha descubierto la ciencia es que esto que dices que nos olvidamos de nosotros mismos y que hay una Sí. sensación de alegría o éxtasis. El otro término que está también muy estudiado ya es entre más sólida es la sensación del yo, o sea, como que entre Sí, más importantes y fijos nos sentimos, mayores son sí, los niveles de sufrimiento. Entonces, por ejemplo, si sí, tú entras a esta llamada como, soy la doctora Margarita Tarragona, de Élita, y cómo se les ocurre, y no sé qué, y les voy a demostrar que yo sé, es un poco que se llama como ego exacerbado, es una sí, sensación, también le llaman como importancia personal, es como, hay una sensación muy rígida de ujú, nosotros como persona, ¿no? sí, Y lo que han descubierto es que herramientas de entrenamiento mental, una de las cosas que hacen es que van suavizando esta sensación ujú, como de importancia personal, le llaman ujú, también ego reificado. Y entonces ujú. la sensación como del yo se va disminuyendo. No es que dejes tú de ser Margarita o de ir a comer o lo que fuera, pero esa sensación como de importancia personal se va disminuyendo, que eso es un poco lo que Sí, escucho que también pasa en Flow, ¿no? Como que se disminuye sí, que estás esa sensación como de ego, de fuera, importancia. exacto, absolutamente, sí, Ah, absolutamente, sí. y eso Y bueno, sí, esto no tiene que ver con meditación, pero me recordaste, hay estudios sobre el uso del lenguaje, por ejemplo, de James Pennebaker, que por ejemplo, graban al azar a lo largo del día lo que dicen las personas, y se ha visto que el uso del pronombre yo, me, mi, es más frecuente en las personas que están deprimidas que en las que no están mm, deprimidas. Ese como enfocarse en uno mismo cuando es excesivo, pues órale. no trae cosas buenas, ¿no? Mira, ese no me lo sabía, pero sí, o sea, esto, y por ejemplo, yo lo veo en líderes de empresas, cuando un líder de empresa le importa el equipo Sí. y hace las cosas por el bienestar del equipo, uno es un líder que tiene mayor niveles de bienestar emocional, pero también los equipos tienden a funcionar. O sea, hay algo que nos Ujú. pasa a nivel psíquico, que supongo que debe tener algo Sí. que ver con el estado de flow, que los seres humanos estamos hechos para conectar. O sea, Sí. estamos hechos para la bondad, estamos hechos para la compasión, estamos hechos para mirar a los Sí. demás. Y entre más Ujú. se cierra, como que entre más nos cerramos hacia nosotros mismos, hay mayor tensión, hay mayores temas de salud mental. Justo, por ejemplo, la Totalmente. depresión, una de las características es que es una forma de importancia personal, ¿no? La importancia personal Ujú. normalmente la imaginamos como esta persona que toma mucho espacio y que es agresiva y que señala, pero también en el otro lado es como soy el peor, no sirvo para nada, también hay una sensación de ego o de mucha separación del mundo. En uno es como Ujú. exaltación del ego y la otra es disminución. Y lo que ayuda en las Qué técnicas o herramientas de interesante. entrenamiento mental es que como que nos van, y por ejemplo esta técnica como el igual que yo, que te decía que a mí me gusta mucho, pues te Qué pone en bonita, igualdad de sí. condiciones con el otro, ¿no? Y entonces eso, si lo Ujú. haces muchas veces, por eso short times, many times, se va disminuyendo esta sensación de importancia personal, de ego, de, ¿no? Que me ha, Ujú. yo supondría, habría que ver los estudios, que cuando una persona empieza a disolver esa sensación de ego, uno, la mente se relaja, es una persona que es como más calmada. Ujú. No sé si y no tiene que ser como meditadores ni nada. No sé si conoces a esta gente que naturalmente es como muy cálida, como muy tranquila, como que no tienen mucha sensación de importancia Sí. personal. Es a gusto estar con esa gente, ¿no? No se alteran tanto. Ujú. Y entonces lo que se ha descubierto es que eso se puede ir entrenando y yo lo que me supondría es que cuando ese ego se suaviza y una persona puede poner atención, tendría más capacidad de estar entrado, mayor capacidad de entrar en estados de flow. Ahora, no soy experta en flow, creo que tú sabes mucho más, pero yo como pensando en términos de meditación, si estos son los ingredientes de flow, lo que se han descubierto técnicas contemplativas y estudios de neurociencia es que esas dos capacidades están muy vinculadas al bienestar emocional, a la conexión, a la creatividad, a la La inteligencia y conexión, demás, sí. la conexión, y Claro. que se entrenan. O sea, que no es como que los afortunados que lo pueden hacer, sino Claro. que lo podemos entrenar, sí. Sí. Oye, volviste a mencionar la compasión, que había notado aquí, que era algo que Ah, quería que nos sí, contaras más, porque me parece algo tan, pues no sé, me parece francamente hermoso. Cuéntanos tú, sí. ¿qué es la compasión y por qué crees que es importante cultivarla también?
Y justo como regresando, ¿por qué lo mencioné? Porque la compasión es una de las herramientas, haz de cuenta, pensando en entrenamientos de llevar al gimnasio a tu cerebro. La compasión, uno, es el entrenamiento mental que más rápido cambia el cerebro. O sea, lo que han visto, por ejemplo, es que cuando meten a personas a hacer entrenamientos mentales, se ven cambios en la forma, estructura del cerebro en 8 semanas, cuando haces recolección del respirar. Con temas de compasión es Increíble. mucho más rápido, ¿no? Entonces, hay Wow. algo que nos habla que como seres humanos estamos hechos para la compasión. Y la Sí. compasión, a mí me gustaría encontrar una mejor palabra porque suena un poco como religiosa, pero no tiene nada religioso. La compasión es como que yo veo que tú te la pasas mal, o en general la mayoría de las personas se la pasan mal. Yo no conozco una persona que no se la pase mal, ¿no? En mayor o menor En medida. algún Y la momento, compasión ¿no? es, En en algún momentos. Ujú. momento, sí. Y la compasión es el deseo de que las otras personas estén libres de eso que les está afectando. Entonces, si tú tienes un jefe muy difícil o, pues o sea, un familiar muy difícil si están en la universidad, o un compañero muy difícil, o un maestro que es insoportable, que como que la compasión es esta capacidad de decir, esta persona igual que yo quiere ser feliz. Ujú. El que se porta mal se siente mal, probablemente se le está pasando fatal y por eso se porta así. Y aunque tú puedes poner un límite y retirarte, es el deseo de que la otra persona esté bien y esté feliz. Entonces, va desde como tomar acción, ¿no? Entonces, podemos pensar en grandes figuras compasivas, Martin Luther King, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, pero también la compasión puede ser simplemente un deseo de corazón, que tú Mm, sientes en ujú, el corazón el deseo que esté bien. Y, ujú. por ejemplo, en tibetano hay una palabra muy bonita que se llama tsewa, que quiere decir calidez de corazón, ¿no? Entonces, la Ay, qué bonito. compasión lo que es como esta sensación de un corazón cálido, donde deseas que la otra persona esté feliz y esté bien. Y no, ni siquiera se los tienes que decir a la gente, pero puedes estar con alguien y decir, pues ojalá a esta persona le vaya bien, ¿no? O sea, eso que Claro. le duele se le quite, que pueda estar bien. Ujú. Y bueno, el impacto que tiene justo a nivel neuronal es impresionante, porque además empieza a reducir esta sensación de ego reificado, de importancia personal, ¿no? Nos ayuda a crear mejores relaciones interpersonales y el vínculo en términos de bienestar es gigante, se siente bien, ¿no? O sea, como que Ujú. tener un corazón cálido eh, Sí. se siente bien. Qué bonito. Oye, fíjate que no me acuerdo si leí o oí algo que me impactó, pero ya no sé si es un mito o si es verdad. Pero leí que en alguno de los estudios de Richard Davidson, en aquellos que iban originalmente al Tíbet y Sí, estudiaban a los monjes que han meditado decenas de miles de sí, horas, entre otras cosas, les ponían como electrodos en el cerebro, bueno, en la cabeza, sí. y medían cosas. Y en la anécdota que leí, oí, ya no me acuerdo, decían que se los pusieron a uno y los otros se rieron y pensaron, pues sí, es que se ve muy chistoso estar lleno de alambres. Y al final les preguntaron qué fue lo que les hizo gracia y les dijeron que es que se habían equivocado, que los cables no debían de ir aquí, sino No, aquí, en el corazón, en sí, el sí, sí. Ese corazón. es cierto, sí. Ese ¿Es es de cierto los esa primeros. anécdota? Sí, 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 es cierto. Sale en Ah, un libro de Richard Davidson que se ah, llama ok. Rasgos Alterados, que es Ok, el primero que salió, sí. Y sí, ok. exacto. O sea, que los monjes. Y fue cuando llevaron por primera vez a Asia los electrodos y por primera vez midieron y se morían de risa los monjes porque decían, pues, no es ahí, no es el cerebro, es en tu Exacto. corazón. Ay, Sí, pues qué la compasión. bonito, qué Sí, y bonito. justo tiene que ver con esta palabra tsewa, o sea, lo que se cultiva es Ajá. un corazón bondadoso. Y en la medida en la que la persona cultiva un corazón bondadoso, se va reduciendo esta sensación de importancia personal. Entonces, Ujú. probablemente eso que describen de éxtasis en el estado de flow tiene que ver con una sensación de que el ego, esta importancia personal se va disminuyendo y eso naturalmente nos hace sentir muy bien. Digo, ahorita que mencionas como monjes que tienen muchas horas de práctica, no sé digo, si alguna persona que nos esté escuchando, tú si tienes la fortuna alguna vez de estar cerca de alguien que tiene muchas horas de práctica y meditación, muchas, muchas horas, o sea, ¿no? Sí, Sí se siente algo, sí, ¿no? Describen la como esta verdad que experiencia, por sí, ¿eh? ejemplo, ¿no? De Sí. una energía como muy particular, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha estado cerca del Dalai Lama, ¿no? Ujú. Y dicen que pues, esa capacidad de emitir desde el corazón se siente desde muy lejos, ¿no? Sí, wow. Y no solo, digo, ahorita estamos mencionando tradiciones budistas, ¿no? Pero sé que hay ejemplos Occidentales similares en también, ¿no? todas las tradiciones contemplativas cuando la Claro. gente pone muchas horas en el practicar, como tener esta calidez de corazón. Y ahí como
que son estudios que siento que no tienen el mismo rigor científico como Richard Davidson y demás, que a mí en el contexto laboral me gusta más trabajar con estos estudios que sí tienen mucho rigor científico, pero sí hay también estudios de que empiezan a medir esta capacidad como del corazón de emitir ¿no? Electromagnetismo. Pero en general es muy empírico, o sea, como que tú sabes, ¿no? Cuando le deseas bien a alguien, te sientes bien. Cuando le deseas mal a otra persona, te sientes mal. Cuando quieres que a los demás, o sea, es como así, ¿no? O sea, tírale mala onda a alguien y te va a afectar a ti. Quiere que los demás se desarrollen y te va a afectar. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Con el que está buscando que los demás crezcan y se desarrollan o con el que te va a meter el pie para crecer el... Claro. O sea, como que creo que es interesante poder ir a la ciencia y a lo que han llegado, pero también son cosas que son como muy actuales. La si estás distraído, exacto. ¿No? O sea, si yo mañana voy a clase y tengo eco, yo estoy en el, tengo eco 4 o eco 5 que son horribles, y mi mente está revuelta porque me peleé con mi pareja, con mi novia, con mi novio, porque tuve un conflicto en mi casa, porque me desvelé viendo TikTok y estoy tratando de entender esas ecuaciones complejísimas y mi cabeza está en otro lado, pues no voy a poder. No, sí, ¿no? claro, claro. Y hay otra cosa que, digo, yo últimamente lo he estado pensando mucho, que tal vez sí está relacionado o no, pero hay no sé si lo has visto, pero esto que se llama control inhibitorio, ¿no? Que básicamente lo que tú haces cuando estás meditando es que tu mente se quiere ir a un lado y tú la estás regresando hacia las reveses, ¿no? Pero el control inhibitorio tiene que ver con la capacidad de tú querer algo y retraerte a un impulso natural, ¿no? Entonces, le quiero gritar a alguien, posponer la gratificación, por ejemplo. Exacto, ¿no? exacto. Y eso se entrena, ¿no? A través de la mente, pero hay muchos estudios muy importantes de que las personas más exitosas, que logran más cosas, tienen un muy buen control inhibitorio. Y el control inhibitorio tiene que ver con cómo poder ir entrenando patrones mentales más sanos. Entonces, creo, a mí, ya esto me parece como a veces terrorífico pensar que en las universidades, que en las escuelas no se le da más importancia a esto, porque es la base de que tus alumnos puedan aprender. Si tu alumno está totalmente distraído, por más que le estés tratando de enseñar una ecuación del 18º grado, si no puede poner atención, no la va a poder entender, ¿no? Si un alumno está cruzando por un tema donde está sintiendo una tristeza muy profunda o tiene mucha vergüenza y siente que no merece, que no puede, que no es para él, esa narrativa mental y esa emoción va a bloquear la capacidad del estudiante para aprender. Entonces, yo creo que si nos enfocáramos más en que los niños puedan aprender, poner atención, regular sus emociones, eso va a crear niños que tengan mayores capacidades para el aprendizaje. Si los niños pueden fortalecer el control inhibitorio, a lo mejor en la adolescencia van a ser menos susceptibles a consumo de sustancias, ¿no? Que eso complica mucho la vida adulta. Entonces, sí siento que como nosotros no nos los enseñaron y no vemos el impacto que tiene, es difícil para entender lo profundo que es, pero en realidad es la base de una vida feliz, plena, ¿no? O sea, mucho de la violencia que vemos en el mundo, ¿qué es? Es un mal manejo y una mala regulación de emociones como el enojo, ¿no? Es una baja control inhibitorio, o es entender que la felicidad está en tener 100,000 pesos más, 20,000 pesos más, 10,000 pesos más, y que no nos han explicado con claridad que esos 10,000 pesos a través de la violencia no te van a generar esa felicidad que tú crees que te va a dar, ¿no? Ese bienestar que tú estás buscando no está en ese reconocimiento ni en ese dinero, está en una mente tranquila. Qué bonito. Entonces, como que en la medida en la que no lo entendamos, pues, vamos a seguir dando vueltas. Wow. ¿Sabes? Qué bueno que mencionas lo de estudiar y aprender ecuaciones difíciles, porque me da mucha curiosidad preguntarte cuál es tu recorrido, tu camino de ser una... estudiaste administración, ¿verdad? Sí. Administración. Sí. Luego fuiste emprendedora, estuviste en África, trabajaste en Google. ¿Cómo pasaste de ese mundo de los negocios a tu actividad actual, que es, a crear una empresa que es espacio incómodo, das consultoría a los líderes de organizaciones? ¿Nos podrías contar un poquito de cómo fue ese trayecto? Pues es una historia un poco triste. Yo estudié en el ITAM, estudiaba Economía y Ciencia Política, y era muy nerd, pero muy de los mejores pensé que administración, perdón, me confundí. O sea, acabé administración, acabé administración. Y a los 20 años tuve un tema de salud muy fuerte. Entonces, de hecho, estaba en Eco 5 con el Chopis. Bueno, no sé si los que escuchan son del ITAM, pero
Y Sí, de él repente, sí, sé quién es, ya, no lo conozco. pues estaba en la clase y dejé de entender lo que estaba pasando. O sea, como que no, como que hablaban y yo no sabía dónde estaba. Y bajé a la enfermería y le dije a la enfermera, no sé qué me está pasando, me siento muy mal. Y me dijo, tienes la presión baja, pero pues yo siempre he sido de presión baja. Y cuando regresé a mi casa en el trayecto manejando, todos los colores se me volvieron brillantes, no sabía, no podía hablar. Me bajé del coche y hablaba lento, decía, mamá, mamá. Y bueno, pues empezó un trajín, estuve 2 años y medio entrando y saliendo de hospitales, bajé, Ay, pesar 40 kilos, se me cayó todo el pelo, uy, sí. Y pues muy duro, la verdad, ¿no? O sea, además, claro, pues me muy imagino. chiquita. Y el ITAM se portó muy bien conmigo siempre. La verdad es que Qué bueno. cuando fuimos a hablar, todavía estaba Pati Medina y Pati me dijo, es una tristeza, pues es una historia muy triste. Y entonces, gracias al apoyo de mis papás y el ITAM, regresé a la universidad, pero regresé mal. O sea, no sabía Mm. dónde estaba, no podía hablar, se me olvidaban las cosas, me caía al piso y me diagnosticaron una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Entonces empecé tratamientos, no respondía bien al tratamiento y pues fue una época muy difícil, la verdad, Me que hoy lo imagino. agradezco infinitamente. O sea, si hoy me preguntas qué es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, fue eso. Y Wow. un poco, sí, como que tocar así, pues empecé a ir a terapia. En mi familia no era nada ni de terapia, ni de emociones, ni mucho menos. Y empecé a ir con un gran terapeuta, Dado Canales, y como que no me quedó de otra más que empezar a hacer sentido a lo que estaba pasando a través del trabajo interno, porque pues Ok. cómo hace sentido a tanta pérdida. Y entonces ahí fue cuando empecé a meditar, empecé a estudiar el tema de las emociones, empecé a leer como muchos libros relacionados, ¿Cómo se te ocurrió empezar a meditar? ¿Por qué recurriste a esa posibilidad? por desesperación, o sea, Ok. porque no estaba respondiendo a tratamiento y dije, este, pues a los 40 años iba a quedar, o sea, lo que decían los diagnósticos es que a los 40 años pues ya no iba a volver a caminar, iba a perder todas las facultades mentales. Y fue un poco por desesperación. Yo no siento, no lo recomendaría ya, la verdad, pero encontré unos audios de una mujer que se llamaba Kelly Howell, que eran como que te visualizabas que tu cuerpo se sanaba y Mm, demás. Y fue como mi ujú. primer acercamiento con estas herramientas y lo hacía diario. O sea, Ok. diario me sentaba y diario lo hacía y empecé pues, a cuidar la alimentación y como a buscar por todas partes. Luego hice un tiempo uno de atención a la respiración, como un poco por dando tumbos, y me recuperé. O sea, de Wow. un momento para el otro, sí, me dijeron, estás mal diagnosticada, este, Qué alivio de haber sido ir eso, ¿no? sí, 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 sí. Wow. Y corrí un maratón, o sea, como que fue como muy impactante. Pues sí, ya que te regresan las piernas, dices, las voy a usar todo lo que pueda. Eh, pero más allá de esa historia, que creo que luego la gente como que se pierden mucho en la historia que yo digo, pasó, fue doloroso, creo que me dio mucho. Creo que para mí lo que yo sí rescato mucho de esa historia es que yo me la pasé mucho peor antes de enfermarme que enferma. ¿De verdad? Porque mi mente, sí, porque mi mente era muy caótica, porque yo era muy Ujú. conflictiva, porque tenía mucha importancia personal, porque no sabía entender ni regular mis emociones, porque y al momento de enfermarme y empezar a estudiar todas estas cosas, cambió mi relación con el mundo. Y fue durísimo y obviamente jamás le desearía esto a nadie, pero sí siento que estas herramientas transforman nuestra forma de relacionarnos con el mundo y por lo tanto cambian el mundo. Y yo creo que si a mí la vida no me hubiera pegado contra la pared como me pegó, no Ujú. hubiera empezado a estudiar esto y me parece lo más valioso que tengo, ¿no? Y creo que me parece valioso porque a mí me funcionó, porque yo no era la persona con inteligencia emocional, o sea, yo no era esa persona que tuviera segura natural, pero nada. Y creo que aprenderlo empíricamente y buscando respuestas, me queda muy claro que estas cosas funcionan, ¿no? En diferentes formas en las que se explican y tradiciones y formatos, pero que estas herramientas que han ido tomando popularidad en los últimos años funcionan. Y bueno, y ya de ahí, justo viví en la India, en una comunidad que era autosustentable, que no teníamos dinero, viví en un monasterio en la Wow. India. Luego estuve en Kenia y ayudé a montar una comunidad autosustentable, ¿no? Con una tribu, viví ahí en casa de campaña. Y luego hice un emprendimiento social con mujeres en Yucatán y entonces viví en la selva en Yucatán
Y después entré a Google, que es como un cambio. Sí, eso me imaginé, como que de lugares súper rústicos, o me imagino que con poco Sí, desarrollo, como tenemos a Google, es como sí, de la noche a la mañana, ¿no? sí, sí, pero bueno, pues, o sea, la verdad vivía yo en la selva y me despertaba Ajá, todos los días a las 6 de la mañana, trabajaba con las mujeres y llegó un momento donde dije, es muy complejo, pude vender esa ujú, empresa ujú, y como teniendo este perfil raro, como que a ujú. Google le gustó mi perfil sui generis y entré a trabajar a Google y ahí estuve 4 años. Eh, y en Google eh, hay un área que es bienestar emocional y tú el 20% de tu tiempo haces lo que quieras. Bueno, tienes un proyecto que tú eliges y entonces yo me empecé a enfocar en estos temas porque me han apasionado toda la vida. Y la verdad es que Google es una empresa pues espectacular. Y cuando a alguien le gusta algo, entonces Google me invirtió muchísimo dinero en mí, en capacitaciones en inteligencia del corazón, inteligencia emocional, Search Inside Yourself y además te permiten hacer lo que quieras. Entonces, pues me daban chance de hacer todo tipo de pilotos y programas. En la pandemia, yo estaba en Dublín y pues todo el tema de salud mental en la pandemia, pues me dieron chance hice paneles de vergüenza con directores, todo lo que se me ocurría, me dejaron hacerlo y pues aprendí muchísimo. La verdad es que Google para mí, yo le tengo un agradecimiento muy profundo porque fue igual que el ITAM, la verdad es que lugares donde recibí un montón. Y pues sí, me capacitaron como facilitadora y hice Search Inside Yourself, que es el Ajá, programa que es muy famoso a nivel mundial sí. que hicieron con justo Daniel Goldman de inteligencia emocional y fui la única persona en América Latina que quedó. Y quedé porque todo el tiempo estaba Te haciendo cosas, porque interesaba no había, eso, ¿no? Ajá. claro, sí. Ujú. Y Qué- entonces, pues sí, como que Google, la verdad, pues ¿Y para mí fue cuándo y cómo increíble. diste el paso de crear otro emprendimiento, en este caso Sí. Espacio Incómodo? O sea, yo creo que, o sea, en Google, por ejemplo, me pagaron la certificación de coaching. O sea, yo dedicaba casi gran parte de mi tiempo a estos temas y era como, Ajá, o sea, como que la gente ya sabía que era la que hacía eso. ajá, Y la verdad, luego, no sé si hablarlo porque, pero yo pienso mucho en la muerte. ajá. Y un día estaba caminando en la playa y dije, pues te vas a morir. Y dije, pues sí, pero no fue como un pensamiento como etéreo, sino fue como, ok, me voy a morir. O sea, la vida va a seguir y me voy a morir. ¿Y de qué me va a servir si toda mi carrera en Google es exitosa y me vuelvo la directora, la vicepresidenta o lo que fuera de Google? ¿De qué me va a servir eso? Eh, y no sé, como contacto, decir, la vida es un regalo muy preciado y tal vez por haber tenido temas de salud tan fuertes tan chica o no sé, pero como decir, ok, o sea, ve todo lo que tengo, ¿no? Una vida pues muy afortunada, ¿no? En términos de este trabajo, salud, tantas oportunidades, y se va a acabar, ¿y qué quiero hacer con ella? Y fue eso, la verdad, o sea, como que fue una sensación muy fuerte decir, quiero hacer con mi vida algo que tenga más sentido que estar tratando de brincar entre nivel 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o lo que fuera, que me promuevan, que me reconozcan. ¿Qué pasa si utilizo esta vida pues para algo que tenga más propósito? Y ya renuncié eh, y empecé Espacio Incómodo, ¿no? Que la idea es un poco como, o sea, yo lo que mezclo es mucho tiempo de estudio, como que la práctica personal es muy importante para mí. Entonces tal vez el Ajá. negocio podría ser mucho más grande, pero el año pasado hice 2 especialidades, pasé varios meses en No. retiros de En qué silencio. son? Cuéntanos. Una hice en intervención terapéutica en crisis, como más Ok. enfocado en crisis, y la otra hice en justo todo el tema de la parte cerebral, ¿no? Y desarrollo de habilidades socioemocionales, Ujú. como enseñarlo. Uno muy bueno con una organización que se llama Atentamente, si quieren ahí que se Ah, los claro, la recomiendo. conozco, sí. Sí, Qué, qué padre, qué interesante experiencia eso de estar, sí. de tener esa, como, darte cuenta, ¿no? Oye, y entonces, a ver, me imagino que mucha gente te había preguntado lo mismo, pero se me hace muy interesante que se llame Espacio Incómodo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió ponerle ese nombre y cómo reacciona la gente ante él? O sea, luego me he arrepentido del nombre y he pensado en cambiarlo, pero se llama Espacio Incómodo porque todo crecimiento requiere incomodidad. Un Cierto. poco pensando ahorita en lo que decías, es que no soy bueno para meditar porque veo muchos pensamientos. Ujú. Pues no, es que no has cruzado esa primera etapa de meditar. Enfrentarnos a nuestro mundo emocional es incómodo. Darle la mano a las emociones es incómodo. Ok. Reconocer que tenemos un ego muy grande es incómodo. Entonces, pues el nombre como que evita que haya confusiones. Como Sí, o que sea, no voy mi a ir para que trabajo, sientas no, muy... sí, Ajá.
o sea, mi chamba no es ni hacerte feliz, ni que estés cómodo, ni mucho menos, sino vamos a trabajar con la incomodidad y un poco yo creo que el trabajo importante de la inteligencia emocional es sentirnos cómodos con lo incómodo y aprender a abrazar la incomodidad, ¿no? Y por otra parte, ha servido muy bien como filtro para los clientes, porque como que cuando un cliente empieza a trabajar conmigo, pues saben que mi trabajo no es ni sonreír, ni que estemos todos cómodos, sino enfrentar lo que está pasando, decir lo que está pasando, nombrar lo que está pasando, y que estos procesos son incómodos, ¿no? Entonces, como que creo que permite poner el elefante rosa en la mesa desde el principio, el nombre, y decir, nada de lo que estamos haciendo tiene que ver con que te sientas cómodo, pacífico, tu mente en blanco, levitando. Lo que vamos a hacer es trabajo interno que requiere de incomodidad y requiere de voltearse a ver y requiere de práctica y no estamos acostumbrados y es raro. Y también digo, la respuesta ha sido buenísima, pero yo trabajo con gente que nunca me imaginé que iba a trabajar, ¿no? Trabajo con banqueros, abogados, empresas de tecnología, ¿no? Entonces, pues es gente que normalmente hay una apertura de recepción importante, pero hay dos o tres que dicen, ¿y qué hacemos aquí? O sea, ¿por qué estamos perdiendo nuestro tiempo con esto? Que creo que los puedo entender, ¿sabes? Porque estamos hablando de algo que hasta hace poco era para locos, ¿no? Y, y creo que el normalizar el que no estamos acostumbrados, que no lo sabemos, que no nos lo enseñaron, que es normal que te sientas incómodo, le da como más empatía, ¿no? Creo que mucho del tema del trabajo interno es que la gente cree que como que hay esta idealización de las personas, ¿no? Como un perfil que no es, o sea, la verdad es que las personas seguimos pasando por momentos difíciles, seguimos teniendo malestar, existen las emociones incómodas, no nos lo enseñaron, es difícil y creo que como que normalizar la dificultad permite que sea como más accesible, ¿no? Para el que dice, híjole, me siento muy raro aquí, sí, 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 está raro que estemos aquí hablando de esto, sí. Oye, ¿y cuáles son algunos de los cambios o resultados que has podido ver en las organizaciones con las que haces este tipo de trabajo? ¿Qué cambia o qué mejora? O sea, la verdad es que eso creo que es muy motivador. Ahorita que me decías de renunciar a Google o no, creo que si no viera lo que veo, tal vez no estaría tan motivada, pero es impactante. O sea, yo hago unas bitácoras como para saber cómo van y si están aprendiendo y la gente reporta cosas muy lindas, ¿no? De pasar, por ejemplo, hace poco un señor que decía que les gritaba a sus hijos, que dejó de gritarles a sus hijos, ¿no? Que, wow, ¿no? Jornadas de trabajo muy largos que empiezan como a recortar. Iba a insultar a esta persona y me retracté. Llevaba con un conflicto laboral con mi equipo porque creía que eran así y así y me di cuenta que igual que yo quieren ser felices. Gente que recuerda que se siente como mucho más calmada, más presente. Entonces, sí, o sea, los cambios, y no siento que sea porque soy yo, no sé cómo explicarte, o sea, no quiero atribuir los cambios a Isabel, la facilitadora. Yo lo que enseño son Al proceso herramientas. que aprende, ¿no? A las habilidades que adquiere. Exactamente, exacto. O sea, porque al final lo que yo enseño son herramientas de 2500 años. Nada de lo que yo enseño lo inventé yo, ni lo saqué yo. Hace poco me dijeron, esta que hiciste, no, yo nada lo inventé yo. Bueno, pero Pero también tiene su mérito ser una buena transmisora, una buena bueno, mensajera, ¿no? sí, pero mi punto es, o sea, como que las habilidades sirven. O sea, este conocimiento ha durado 2500 años porque funciona. Y creo que es muy bonito ver que la gente uno lo busca. O sea, como que, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de cuando regresé, porque yo renuncié en Irlanda, regresé a México. ¿Cuál iba a ser la recepción, por ejemplo, de como hombres más tradicionales mexicanos, ¿no? Porque en México hay como esta sensación de que los hombres no pueden sentir, no pueden hablar de sus Sí, y emociones. esos sectores también, ¿no? Las finanzas tienden a ser... Wow. Y Ay, se la me pasa... recepción ha sido contraria. Ay, pero la recepción ha sido contraria. O sea, como que al final creo que hay unas ganas de buscar este tipo de información, este tipo de talleres Qué que les pueda bueno. ayudar a transformarse. Sí. Qué bueno, qué Entonces, sí. fantástico. Oye, déjame preguntarte una cosa rápido. Si yo viera tu escritorio, tu mesilla de noche, ¿qué me encontraría de lecturas? ¿Qué estás De leyendo estos lectura. días? Me encanta, ahorita estoy leyendo mucho una autora que se llama Pema Chondron, que es Ajá, bastante conocida, sí. sí. Y hay un poema que se llama El camino de vida del Bodhisattva, que es un poema budista de un escritor que se llama Shantideva. Pero bueno, es Ok. un escrito muy bonito y Pema Chondron, en escuelas que yo estudio lo leemos muchas veces ese libro, porque es un libro como que tiene mucha profundidad. Entonces, estoy leyendo el comentario de Pema Chondron sobre ese libro, Qué bonito. que creo que está muy lindo. Y leo siempre mucho de artículos de justo como De- neurociencia, por ejemplo, cosas como Richard Davidson. Ahora sacaron uno que se llama Flourish,
Está muy bonito, que lo hace un autor que se llama Cortland Dahl, que es sobre cómo podemos hacer que el cerebro humano, la mente florezca, ¿no? Esos Qué también me bonito. gustan mucho, como a veces muy más espiritual y a veces Ajá. como que conecto mucho con la parte Sí, científica. pero qué Entonces, sí, padre, bueno, no sé, tú a mí se me hace padrísimo cuando se tocan esos dos mundos, ¿no? El sí, a mí también me espiritual o la encanta. sabiduría Sí, de hace muchísimo tiempo con los sí, descubrimientos científicos actuales, me parece algo muy hermoso. Y el concepto de sí, florecimiento se me hace precioso. Oye, sí. y por último, Isabel, antes de despedirnos, si la gente quiere saber más de ti, de tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? Estamos en Instagram como Espacio Incómodo y luego estoy en LinkedIn como Isabel Rauhain y si ahí Ok, nos escriben podemos empezar a trabajar. Y yo doy talleres, conferencias, programas, hago un montón de cosas con equipos. ok. Me va a encantar. Puede ser que saquemos un curso abierto al público, Qué bien. Ay, qué como en fantástico. ¿Y unos 2 meses. trabajas uno a uno también con individuos o es más con grupos? O sea, sí lo hice mucho tiempo, pero ya no, porque como hago talleres, Ok, el trabajo uno a uno, por la agenda, la verdad, pero mucho por la tiempo se gente. hice, pero ya no, sí. Ok. Ay, te dije que era lo último, pero era lo penúltimo, porque lo último es que te quisiera pedir. Si pudieras darnos a las personas que te escuchamos un tip, una idea de algo que pudieran hacer que pudiera aumentar un poco su nivel de florecimiento, de felicidad, ¿qué nos recomendarías? A Yo ver, lo que de les esa parte. recomendaría definitivamente es sí practicar y meditar, ¿no? Y hay dos aplicaciones que me parecen espectaculares. La primera es Atentamente en español. Si se sienten más cómodos en inglés, es la de Healthy Minds, que es justo el Ajá, instituto de Richard Davidson, que ahora le llaman ajá, Human, y ajá, la verdad es que están muy bien hechas las dos. Y la idea es como poco tiempo muchas veces. O sea, creo que la mayoría de ujú, la gente se desanima porque tratan de hacerlo mucho tiempo y no funciona así. Es poco tiempo, muchas veces, poco tiempo. Y poco a poco se va a ir como alargando el tiempo. Sí. Isabel, muchísimas gracias. Me encantó escucharte, saber más de ti, aprender más sobre meditación. Te agradezco muchísimo tu presencia. Ah, yo también. Muchas gracias, Margarita. De verdad. Gracias. Antes de despedirnos, quisiera pedirles un favor. Si les gustó este episodio, si aprendieron algo, por favor ayúdenme recomendándolo o suscribiéndose. Ya saben que es gratis suscribirse a los podcasts. Nos ayudaría mucho si nos ayudaran a difundir la existencia de psicología y felicidad. Gracias.